este año. Así que Andrea, por favor, bienvenida. Pues muchas gracias. Lo primero, saludarlos, ¿no es cierto? Estamos iniciando el año 2026. Esperamos que este sea un estupendo año. Queríamos partir este año haciendo este webinar para Ay, me voy a salir. que no tengan dificultades respecto a Como la comunicación electrónica. salida, pues no vaya a decir que puta tiraste No la sé quién licencia, o sea, tiene el micrófono pero de abierto una porque se forma buena. escucha todo. Ok. Entonces, lo primero que quiero presentarle es a Fernanda Miranda, terapeuta ocupacional de Fundación Tacal. Eh, y ella es actora en todo este tema, así que la pueden tener como consultora. Y Carlos Carvajal, que se me acaba de ir en este minuto de la foto. Carlos Carvajal también es terapeuta ocupacional, también está muy a caballo en todo esto de la comunicación electrónica y por lo tanto pueden ser sus asesores sin ningún problema. Partimos, Fernanda, por favor, ¿puedes presentar? Ahí me avisan si es que pueden ver la pantalla, nos van dejando en el chat también. Yo no veo la pantalla, ahí sí, ahí vemos la pantalla. Sí. Ok, entonces, teníamos muchas ganas de estar con todos ustedes para poder hablar de la comunicación electrónica que tenemos que hacer ahora en el mes de enero. Vamos a hablar de los problemas, vamos a hablar de las dificultades, vamos a hablar de lo que ocurrió el año pasado y cómo podemos resolverlo para este año. Este no es una charla, así que nos interrumpen cuantas veces quieran. Está Fernanda y está Carlos viendo todas las preguntas, así que si son atingentes al tema que estamos hablando, interrumpan, porque esa es la forma en que uno tiene de resolver las dudas, porque si esperamos hasta el final, a veces puede ser incluso un poquitito extemporáneo. Así que lo primero, la comunicación electrónica, qué es lo obligatorio, qué es lo estratégico de esta comunicación electrónica y cómo hacerlo bien. La próxima, Fer. Entonces, te pasaste, ahí está. ¿Por qué este proceso genera tantas dudas? Lo primero es que hay una cantidad de información dispersa, organizaciones que asesoran de una manera y que no es ajustado a la realidad, informaciones que llegan del Estado, informaciones que empiezan a ver me dijeron, me contaron que, y lo que queremos aquí es tener la oportunidad de contarles la verdad, cuál es la información real y qué es lo que tienen que hacer para que esta comunicación electrónica esté correctamente realizada. ¿Cuáles son los cambios normativos recientes? Súper importante porque hay mucho prejuicio respecto a las cosas que han ido saliendo, incluso cosas que salieron el año pasado y que todavía no son efectivas. Vamos a hablar de todo ello. Las decisiones de último minuto que toma la empresa, que tomó mi vecino, que la otra organización que me asesora dice algo distinto. Vamos a hablar de lo que es real, para que ustedes no tengan problemas al momento de emitir la comunicación electrónica. Y súper importante, sepan bien, elijan bien a quién los va a acompañar para que este proceso sea real. No basta con que yo interprete de alguna manera la ley o lo que la Dirección del Trabajo ha emitido en resoluciones. Tiene que ser totalmente ajustado a esa ley, totalmente ajustado a esas resoluciones. Y es por eso que para nosotros es súper importante que estén ustedes hoy día aquí para que puedan informarse desde lo real, no desde lo que me dijeron, me contaron, es que la otra organización no sé qué, que la fundación dijo esta otra cosa. No, nosotros vamos a hablar aquí solamente de lo que ustedes tienen que hacer para hacer una comunicación electrónica sin errores. Y contarles que la mayoría de las empresas no cumple porque tienen una mala intención.
La mayoría de las empresas no cumplen. ¿Cuándo no cumplen? Por falta de acompañamiento adecuado. Y para eso estamos. Queremos acompañarlos en este proceso. La próxima fecha. Fernanda, ahí está. ¿Qué es la comunicación electrónica? Lo primero que queremos contarle es que llegar a la cuota del 1% no es un trámite. Este es un proceso anual. Tenemos que cumplir. Tiene un impacto legal, tiene un impacto operativo y también tiene un impacto reputacional. Y por supuesto, si no lo hacemos bien, tiene un impacto económico. Por lo tanto, hagámoslo bien desde el inicio. La próxima, Fernanda. Fernanda. Bueno, pasa al tiro a la próxima. ¿Qué tenemos que comunicar para estar al día? Inmediatamente, Fernanda. Muy bien. Lo primero es cerrar bien el año 2025. ¿Cómo cerrar bien el año 2025? Primero tengo que revisar el cumplimiento. Si es que he tenido terminación de relación laboral, cualquier sea el motivo, pero si hemos terminado la relación laboral de personas con discapacidad que hacían posible que mi empresa cumpliera la cuota, lo primero que tengo que ver es si es que una vez que se va esa persona, sigo cumpliendo el 1%. Si sigo cumpliendo el 1%, olvídese. No tiene nada que hacer. Pero si no sigue cumpliendo el 1%, usted debiera de haber publicado en la BNE a los 30 días, ¿no es cierto? Si se va el 15, el día 1 del mes siguiente, tengo que tener el aviso por 30 días para llamar nuevamente para que una persona con discapacidad pueda ocupar el cargo. Si no se presentó nadie, entonces puedo usar dos medidas subsidiarias. Una es la donación y otra es la tercerización. La tercerización es muy difícil hacerla en el minuto. Por lo tanto, vamos a hablar de la donación. Hemos sabido que hay muchas fundaciones que están asesorando a las empresas, que da lo mismo, que no importa no haber declarado el 2025 el término de esa relación laboral. Pues hay un error. Súper importante haber avisado a la Dirección del Trabajo que se terminó la relación laboral, haber subido a la BNE y tener el certificado para poder, durante el año 2025, pagar como medida subsidiaria los meses en que no tengo cumplido el 1%. Si usted no lo hizo, claramente hay un problema. Y les dejamos aquí, ustedes pueden, en este QR, pueden bajar el instructivo para que sepan bien cómo se hace. ¿Por qué no se escucha? Alguien puso que no se escucha. ¿El resto escucha? Pues quizás es un problema propio de Catherine. Sí se escucha. Tienes que resolverlo tú, Catherine. Ok. Bajen entonces este manual que es del gobierno, está súper clarito para que vean ustedes que efectivamente había que donar durante el año 2025. Nuestra recomendación, si es que usted no lo hizo, es que lo pague igual. ¿Por qué? Porque si le llega una fiscalización de la DT, usted puede decir, no alcancé, no sabía que tenía que hacerlo en el momento, pero mi intención era hacerlo correctamente. Eso no significa que no lo multen, pero quizás podría bajar la multa o si te toca un buen inspector, no multar. Pero la decisión es propia de la empresa. Y una vez que subimos, ¿no es cierto?, el certificado de la BNE y hicimos la donación, estamos correctamente, comunicamos a la ADT cuál es el medio subsidiario que utilizamos por el término relación laboral y subimos también el formulario número 60 que te entrega la fundación a la cual le hiciste la donación. Andrea, hay una No sé, pregunta sí. para el chat. Vamos. Dice, Daniela López nos dice, consulta, si se desvinculó una persona con discapacidad, pero el puesto no se volvió a cubrir con nadie más, ¿cómo se hace? Tienes entonces, si no has llegado al 1%,
tienes que poner esa razón y pagar a través de la medida subsidiaria los meses en los cuales no cubriste el 1%. Y es la razón por la cual tú no los vuelves a abrir en la BNE, es porque no vas a abrir ese cargo nuevamente. Y eso lo debes de informar. Y te sugiero Perfecto. informarlo ahora en la declaración que hagas ahora. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Sí, acá Marcelo nos dice, si al día 15 del término de la relación laboral de una persona con discapacidad se puede publicar en la Bolsa Nacional de Empleo al día 1 del mes siguiente. Eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si la persona se fue el 15 de octubre, tú debes de comunicar durante 30 días a partir del 1 de octubre, perdón, del 1 de noviembre, ¿no es cierto? Al primer día hábil del mes siguiente de donde se produce el término de la relación laboral. No sé si con eso respondo las dudas. Sí, efectivamente, la ley dice que el primer día hábil del mes siguiente uno debe ejecutar la publicación en la Bolsa Nacional de Empleo, y eso es súper importante. ¿Ya? Acá dice Así es. Claudia Vilches, te pregunta también Andrea, dice, ¿las empresas deben tener una cantidad de personas para considerar el 1%? Tienes que tener el 1%. Por ejemplo, si tu empresa tiene 220 personas, tú tienes que tener 2 personas contratadas. Y si no las tienes contratadas, entonces tienes que ocupar la medida subsidiaria por las 2 personas. Bien. Natalia igual nos pregunta algo. Sí, Natalia nos pregunta, dice, yo cumplo con el 1%, pero el año pasado no hicimos la declaración. ¿Ocurre algo? Igual esa O pregunta está sea, como al final, la verdad, la respuesta. ¿Ah? No sé si te la quieres contestar al tiro, Andrea, o después. no, perfecto. Si tú no hiciste la declaración el año pasado, te recomiendo que la hagas sin duda este año porque puede llegar un fiscalizador y multarte por el año pasado. Pero no esperes que te multe por todos los años pasados más este. Entonces, sí es bueno empezar a regularizar lo que no hemos hecho. La ley es súper clara. La ley dice, si tienes 100 o más personas contratadas, debes de hacer la declaración todos los eneros. Entonces, si no has cumplido hasta ahora, bueno, empieza a arreglarlo de ahora en adelante, que el 2026 no te vuelva a pasar. Esa es la recomendación nuestra. Pero si te llega una fiscalización, podría perfectamente multarte por el año pasado. Bien, No sé si acá hay hay... otra que está súper orientada a lo que debe contener la publicación electrónica. Eugenia nos dice, me gustaría saber qué fecha debe tener el diagnóstico y el plan de acción. Es decir, ¿se coloca según el año, en este caso 2026? Lo debes de subir el 2026 y ya vamos a hablar de todos estos temas, pero dado que está la pregunta, efectivamente, lo tienes que subir el 2026, pero lo tienes que haber hecho durante el 2025. Lo que tú haces el 2026 es informar cómo cumpliste con la ley. Y la ley te obliga, ¿no es cierto?, a todas estas cosas que vamos a ir viendo ahora. Bien. Aquí hay una pregunta, dice, si somos 160 trabajadores, ¿la empresa debería tener 2 trabajadores? No, 1, porque siempre se aproxima hacia el entero menor. Aunque tenga 199, siempre es una persona. Listo. Vamos con... Pasa la próxima, Fermi. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, consulta, si una persona con discapacidad renuncia el 7 de junio y luego se reintegra el 15 de julio, ¿ese tiempo que no estuvo el trabajador es incumplimiento o están dentro de los plazos? Tienes que pagar solamente si es que hay un mes completo en que tú no tienes las imposiciones de esa persona. En este caso, tú le hiciste imposiciones durante junio y también le hiciste imposiciones durante julio. Por lo tanto, no debes de pagar.
Listo. Vamos a lo que nos solicita la comunicación electrónica año 2026. Entonces, tenemos claro que primero tenemos que tener clarito el 2025 y aclarado, ¿no? Y ahora vamos al 2026. ¿Qué es lo que nos solicita a la empresa privada, que es distinto a la pública, ¿no? Ya vamos a ver la pública? El número de trabajadores por mes, de noviembre del 2024 a octubre del 2025. Pero no es lo que ustedes creen, sino que es, háganlo según las cotizaciones que le hicieron a la mutualidad, las cotizaciones habituales. Eso es lo que te manda el número de personas para calcular el 1%. Los contratos honorarios no son válidos en esta ley como para contarlo como que sume, ¿no? Para el 1%. Por lo tanto, son solamente los contratos de trabajo. Eso determina el 1%. Entonces, una vez que tenemos el número de trabajadores por mes, ¿no? Con contrato vigente, tenemos que saber cuáles son las personas con discapacidad que tenemos con contrato vigente en enero. Por ejemplo, si mi dotación fueron, vamos a seguir con el mismo número, 220, yo tengo que tener 2 personas, ¿no? Ese es el promedio de noviembre del 2024 a octubre del 2025. Entonces, si yo tengo una sola persona contratada en enero del 2026, debo de pagar los 12 meses la persona que me falta en enero del 2026 para cumplir con la cuota. Tenemos que tener, sí, la razón fundada. Y la razón fundada hay 2 que pone la ley. Uno es el certificado que nos entrega la DNE cada vez que publicamos las ofertas por 30 días. Y el otro, que es muy difícil de usar, es por la naturaleza de las funciones. ¿Qué significa eso? Significa que, dada la naturaleza de las funciones de mi empresa, no hay ningún cargo dentro de la empresa que pueda ser realizado por una persona con discapacidad. Y para ello te pide los análisis de puestos de trabajo del 100% de los puestos de trabajo que tiene tu empresa. Mira, aunque tú estés haciendo explosivos, siempre hay cargos administrativos, cargos de aseo, cargos de alimentación, siempre hay cargos donde podemos abrir oportunidades para las personas con discapacidad. Por lo tanto, para que el ministerio y la dirección del trabajo nos acepte la naturaleza de las funciones, es prácticamente imposible. Una vez que he presentado entonces las razones fundadas, ¿no? Las tengo ya declaradas en mi comunicación electrónica, tengo que decir cuál es la medida subsidiaria que estoy utilizando. Esa medida subsidiaria son 2. La donación, que son 2 sueldos mínimos por persona por mes que no tengo una persona con discapacidad contratada, o la tercerización. ¿Y qué me dice la tercerización? Por ejemplo, si nosotros tenemos contratado una empresa en el área de la cocina y ellos tienen cumplida la cuota y hay 2 personas con discapacidad trabajando en mi empresa, esas personas, si la empresa que yo contraté para el servicio tiene su cuota, yo puedo tomar a la persona que está trabajando en mis instalaciones, pero contratada por la empresa que me está prestando el servicio, la puedo subir como un trabajador propio. Eso dice la tercerización. Si uno no lo ha hecho con tiempo, es muy difícil hacerlo el último minuto, pero son las 2 medidas subsidiarias que la ley acepta. Y muy, muy, muy importante, el gestor de inclusión laboral certificado. Déjenme decirle que una vez que ustedes han entrado el número de trabajadores, les pregunta por el gestor de inclusión laboral. Nombre y RUT. No basta con que haya hecho el curso, tienes que estar certificado
ante una empresa que ha validado Chile Valora. Si ese gestor de inclusión laboral no está, entonces el sistema no les permite avanzar y no van a poder hacer la declaración electrónica. Si ustedes no tienen un gestor de inclusión laboral certificado, contratado en el área de recursos humanos en su empresa, están en problema. Si esa es su situación, comuníquese con nosotros a través de asesorías@fundaciontacal.cl, porque podríamos tener entre nuestros exalumnos algunos certificados, podemos preguntarles a ellos, para que ustedes lo puedan contratar y de esa manera poder cumplir con la ley. ¿Qué más nos pide la comunicación electrónica? El diagnóstico de la organización, la política de inclusión y los planes de inclusión. Tienen que tenerlo. Eso es todo lo que lleva la comunicación electrónica. Entonces, el número de trabajadores por mes para determinar el 1%, el número de personas con discapacidad que tienen contrato vigente el 1 de enero, las razones fundadas si es que usted no ha cumplido con la cuota, cuál es la medida subsidiaria que utilizó para poder cumplir con la ley durante el 2025. El gestor debidamente certificado ante una organización aprobada por Chile Valora, y el informe de las 3 políticas: el diagnóstico, la política de inclusión y el plan de inclusión. ¿Les queda clarito? Vamos. La certificación tiene un plan de caducidad. No, perdón, la certificación no tiene ningún plan de caducidad. Una vez que la persona se certifica, está certificada ante Chile Valora. Si se va el gestor de tu empresa, estás en problema también. Entonces, nuestra recomendación siempre es que la empresa tenga más de uno para que no estén en falta si es que el gestor decide cambiar de pega, ¿no? Andrea, mira, Valesca te está preguntando qué es ¿Ya? lo que debe subir a la dirección del trabajo, en este caso en la comunicación, para que se lo pueda volver a repetir. Dice, diagnóstico, política, plan de inclusión 2026. Exactamente. Tienen que subir esas 3 cosas. Cuando tú subes la comunicación electrónica, tienes un espacio donde puedes apuntar, ¿no? El diagnóstico de la organización, la política y el plan de inclusión y cómo has cumplido con ello. Porque aquí lo importante es que ellos te piden que esto sea dinámico. Entonces, no puedes subir todos los años el mismo diagnóstico y no haber avanzado. Que la política de inclusión también te vaya, ¿no es cierto?, desafiando. Ya, si nos pusimos tal objetivo, bueno, hoy día la política de inclusión tiene un paso más. Mira, y una todos pregunta de aquellos que- Carolina. Sí. Dale, Andrea, dale. No, que estoy viendo muchas preguntas respecto a cómo se hace el diagnóstico, la política de inclusión, el plan de inclusión. Escríbanos a asesoría@fundaciontacal.cl, porque tenemos una forma de hacer diagnósticos express, políticas de inclusión express y planes de inclusión express para aquellos que no lo tengan hecho, Sí, para que mira, puedan Carolina cumplir con la ley Maldonado, y después los acompañamos para que esto pueda avanzar y ya tengan su programa definitivo. bien. Carolina Maldonado te pregunta, ¿y el protocolo de ambientes laborales e Vamos inclusivos a ya no hablar lo de están aquello. pidiendo? Sí, vamos a hablar de aquello. Hoy día no se está pidiendo, pero ya vamos a dar los argumentos. El correo es asesorías@fundaciontacal.cl. Ya. Vamos, la próxima, Fernanda. Vamos a hacer un caso práctico porque yo siento que esto es siempre como más fácil entender. Si yo tengo un promedio de 555 personas contratadas durante el año noviembre, desde el noviembre de 2024 a octubre del 2025, eso significa que tengo
5 personas que contratar para estar cumpliendo con el 1%. Si solamente a enero del 2025 tengo solo 3 personas contratadas, yo debo de ocupar la medida subsidiaria para las otras 2 personas que me hacen falta. Es decir, debo de pagar 2 personas por los 12 meses, que son 2 sueldos mínimos, por 12 meses por cada persona. Por lo tanto, aquí son 24 sueldos mínimos por persona para poder cumplir con la ley. Y vamos a ver ya una tablita donde a ustedes les va a quedar súper claro. También comentarles que esto va a quedar subido a nuestra cuenta de YouTube, así que lo van a poder revisar todas las veces que quieran. Y nuestro chat de asesorías @Fundación Tacal está 24/7 abierto. Les vamos a responder a la brevedad. Sabemos la necesidad que tienen ustedes de poder resolver las cosas a tiempo y por lo tanto cuenten con toda nuestra asesoría. Aquí está Carlos, está Fernanda, estoy yo para poder acompañarlos en todo este proceso. ¿Qué cosa quieres que te explique de nuevo, Yesenia? ¿Respecto a qué tema? Perfecto. Porque lo que pasa es que se habla de multa, pero en realidad es la medida subsidiaria. Ocupé mal el lenguaje, Yesenia, pido disculpas. Si yo solamente tengo 3 personas, debo de pagar como medida subsidiaria por las otras 2 personas que no tengo contratadas a enero. Y eso es pagar por todo el 2026 las 2 personas. A eso me refería. Ok, la próxima, Fernanda. Vamos a parar a dar todas las respuestas de todas las preguntas que nos están haciendo. Tenemos mucho tiempo. Esta tablita es muy importante. ¿Qué pasa si no cumplimos? Cuando uno no cumple con el 1%, las empresas de 100 a 199 trabajadores les van a cobrar una multa por cada persona que no tengan de 20 UTM por cada persona con discapacidad faltante por mes. Eso significa que te sale 1.395.020 pesos por persona. Y si tú tienes una empresa de 200 o más trabajadores, la multa es de 30 UTM, por lo tanto son 2.092.530 por persona que no tengas. Cuando uno no cumple con la medida alternativa, se paga las chicas 36 y dependiendo del fiscalizador puede llegar la multa hasta 60 UTM. Eso es una vez, eso no es por mes ni por persona. Si no tienes gestor de inclusión laboral, también te pueden multar. Si no elaboras o ejecutas el plan de capacitación, también puedes recibir la multa. Si no realizas la comunicación electrónica en enero, también puedes recibir la multa. Y miren ustedes, si uno no cumple con todos estos puntos y solamente tienes una persona con discapacidad faltante, las empresas de hasta 199 trabajadores le puede salir de multa 11.160.000 y las sobre 200, 18 millones. Si tengo 2 personas, hay que sumarle 1.395.000 o 2.092.000, mientras, dependiendo del tipo de empresa. O si te faltan 10, entonces tienes que sumar 13 millones o 20 millones a el total que está aquí abajo. La única que se cobra por mes, por persona, es no cumplir el 1%. El resto es una multa por el año. Espero que eso haya quedado claro porque es súper importante saber a qué nos atenemos si es que no cumplimos, ¿no? Es muy importante. La próxima, Fernanda. Ya. ¿Por qué es importante saber las modificaciones que trae la ley
que fue modificada el año pasado, ¿no es cierto? Que nos decía que la cuota iba a subir al 2%. No se preocupen. Solamente va a subir al 2% cuando tanto las empresas públicas como privadas lleguen al 80% de contratación de las personas con el 1%. Cumplan el 1%. Y si ustedes se dan cuenta, un poquito más del 40% de las empresas que debieran de haber informado el año pasado, informó. 40% de las que debieran de haber informado. Y todas aquellas que no lo hicieron tienen todavía que llegar a cumplir. Pero no solamente informar, sino que cumplir con la contratación del 1%. Y no solamente el público, sino que también el privado. Entonces, yo creo que de aquí a 15 años no tenemos 2% obligatorio. Así que se relajan. Todos los años igual vamos a ir hablando de este tema. Y en segundo lugar, la modificación a la ley hablaba de que teníamos que tener desarrollados los protocolos anuales para promover los ambientes laborales inclusivos para los trabajadores. Pero el reglamento no salió a tiempo, por lo tanto este año no se va a solicitar. ¿Alguna pregunta al respecto para que se queden súper tranquilos? No al 2% aún, no al protocolo para promover los ambientes laborales inclusivos aún. No se preocupen, eso no es tema ahora. Próxima, Fernanda. Tú vas viendo, Carlos, si es que tenemos algunas preguntas relevantes. Ahí te voy interrumpiendo. Ya. Entonces, lo urgente hoy para informar, ¿qué tienen que tener? El número total de trabajadores por mes. Eso es lo primero que te pide la página de la ADT. Si no cumplen la cuota, las razones fundadas. En este caso, el certificado de la BNE, si es que has publicado ofertas. O si aduces a la otra razón fundada, que no creo te la acepte la ADT, es que por el motivo o por el tipo de trabajo desarrollado. Lo otro que tienen que tener son las medidas subsidiarias. La donación, el certificado de donación. Ojo de donar siempre a organizaciones que tengan proyectos aprobados en el Ministerio de Desarrollo Social. El año pasado llegaron 4 empresas desesperadas el 31 de enero porque le habían donado a una empresa que no tenía proyectos aprobados en el Ministerio de Desarrollo Social y no les devolvió el dinero. Entonces, ojo, revisen siempre primero. Sepan bien con quién se están asesorando. Y acuérdense que hoy día la donación es 50% en una región y el 50% restante en otra región. Y no puede ser la misma fundación en ambas regiones. Entonces, hay que avanzar ahí para tener también buenos proyectos en regiones. Si necesitan alguna recomendación, nosotros tenemos buenos ejecutores en regiones que son serios y que tienen buenos proyectos aprobados. El gestor de inclusión. Acuérdense que no pueden avanzar en la página si es que no tienen el gestor de inclusión que esté certificado ante Chile Valora y el nombre completo con el RUT, y eso se cruza en forma inmediatamente con la plataforma Chile Valora. Y el informe de las políticas, del diagnóstico, la política de inclusión, el plan de inclusión. Si necesitan que los acompañemos en esto, escríbanos. En menos de una semana les tenemos documentos para que puedan subir, y durante el año trabajamos los documentos propios de ustedes para que el próximo año ya tengan políticas propias, diagnósticos propios, planes de inclusión propios que los representen con lo que ustedes necesitan. Hay una pregunta que dice, ¿cuándo debiese estar listo el protocolo de ambientes laborales este año 2026? Si es que la Dirección del Trabajo ha dicho algo. Sí, no tenemos necesidad de hacerlo porque no está listo el reglamento, y al no tener el reglamento no sabemos lo que nos va a pedir. Por lo tanto, este año no se cumple con el protocolo y estás en regla. No hay Exacto, ningún mientras la Dirección del problema. Trabajo no nos indique, nosotros no podemos hacer un protocolo porque no sabemos qué directrices son las que van a entregar, ¿ya?
Así que desde ahí nosotros no lo hemos dicho porque tampoco sabemos qué es lo que va a incluir. Andrea, mira, yo una pregunta. Dice, ¿el personal contratado lo saco de la planilla de la mutual mensual? Puede ser, ningún problema. De cualquier cotización. La Paola también, ¿cómo puedo convertir mi organización en una fuente de donación? Escríbenos a asesorías@Fundación Tacal, te damos inmediatamente todos los datos y también te podemos dar datos de organizaciones en las regiones que tienen proyectos serios, que no te vas a encontrar con una sorpresa. Otra pregunta, el informe de políticas, el cual contiene el diagnóstico, las políticas de inclusión y el plan de inclusión, ¿tienen que estar exclusivamente orientadas a inclusión laboral? Esa es la pregunta que le hacen. Exactamente. Ese es el objeto de esta ley. La ley 21.015, que es la ley madre, ¿no? Tiene por objeto fomentar el empleo en las empresas públicas y privadas. Por lo tanto, todo lo que te exige esta ley va siempre orientado a lo laboral. No está orientado a lo recreacional, no está orientado a otro tipo de inclusión. Otra cosa es que tú quieras, además, ¿no es cierto?, decir, por ejemplo, las personas con discapacidad que participan en nuestra empresa tienen todas las adecuaciones necesarias para su participación en igualdad de condiciones que el resto de los funcionarios. Eso es una política súper buena de inclusión, ¿no? Y puedes incluso señalar, por ejemplo, tenemos personas sordas, por lo tanto, qué sé yo, las medidas de evacuación tienen esta adecuación, etcétera, ¿no? Todo eso te podemos acompañar sin problema. Andrea, mira, otra pregunta. Dice, si una persona trabajó solo 15 días en mi empresa, ¿cuenta como parte del 1% en ese mes? Efectivamente, efectivamente, si tú tienes cotizaciones por esos 15 días, aunque tengas cotización por un día, vale como si la persona hubiese estado contratada el mes completo. Efectivamente, como dice Andrea, todas las personas que usted le hace pago de cotización son válidas para ese mes. Ya ahí tenganlo súper presente desde ahí. Con la ley 21.690 cambió la forma de contabilizar y lo hace a través del pago de cotizaciones. ¿Ya? Paulette Bustamante dice, ¿deben estar en el REN las personas contratadas y desvinculadas? Sí, efectivamente, Paulette, ya el sistema, las únicas personas que reconoce para contabilizar tu 1% van a ser todas aquellas que estén inscritas en el REN, ya, para que siempre es un punto importante a tener en consideración y actualizar siempre el REN y que todas las personas que ustedes tengan efectivamente estén inscritas ahí, ya porque el sistema es la única forma que sepa que ustedes están dando cumplimiento a la ley, ¿ya? Mira, hay una pregunta súper interesante de Mónica que dice si alguien tiene conocimiento, si para las empresas transitorias existe algún reglamento especial, debido a que en las empresas de servicios transitorios, en las cuales en el mes puede haber muchos contratos, pero también muchos finiquitos, ¿cómo se contabilizará debido a que si tomo la planilla de la mutual, va a decir 180, pero finalmente de esos 180, solo 90 quedaron con contratos para el mes siguiente? Aquí, Mónica, tú pagas por mes. Si tú tienes una empresa de servicios transitorios y en un mes tuviste 180, ese mes tienes que tener una persona contratada, independiente que al mes siguiente tengas 90. Por lo tanto, debes de hacerlo según el tema de las cotizaciones. No hay un reglamento especial ni específico para las empresas transitorias. Bien. Javiera también nos pregunta, dice, ¿se puede considerar una persona contratada con jornada a tiempo parcial? Sí, Javiera, ya la ley no indica el tipo de jornada que debe estar contratada la persona, pero sí debe tener un contrato de trabajo. Ya es lo único que te indica la ley como tal, para que ahí lo tengas en consideración. Sí es. Andrea, acá también al momento de registrarse dejaron un caso con pregunta. Dice, A ver. el año pasado, a pesar de tener registrados los contratos de las personas con discapacidad, el número de personas contratadas que arrojaba automáticamente la página no coincidía con la realidad. Y es un número que uno no puede modificar. ¿Por qué sucede esto? La página de la Dirección del Trabajo el año pasado tuvo muchas dificultades.
Nuestra recomendación es que si te vuelve a ocurrir, lo dejes escrito en la comunicación y en segundo lugar, hagas el reclamo en la OIRS, porque es tu único respaldo de que tú trataste de hacer las cosas bien y que lo que no te permitió avanzar fue la página que no tenía las condiciones que necesitaba. No sabemos cómo viene este año la página, si resolvió todos sus problemas, pero si te vuelve a ocurrir, déjalo como un reclamo en la OIRS. Por segundo año consecutivo tengo bla, 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 este problema y qué sé yo. Y con eso, si te llega una fiscalización, tienes tu respaldo. Y también, Andrea, para complementar, puede ser justamente lo que estábamos hablando, que el registro electrónico laboral, el REL, no esté actualizado. Entonces, ¿qué es lo que le recomendamos? Revisar eso, que esté actualizado y hacer una corroboración antes de hacer la comunicación electrónica para que estén seguros. ¿Ya? Pero siempre dejando el respaldo. Perfecto. Mira, otra pregunta que te hacen, Andrea, dice, ¿la persona con discapacidad que se contrate basta con que tenga solo la credencial o también el porcentaje de discapacidad? No, lo que te exige la ley es que tenga la credencial de discapacidad o una pensión de invalidez de cualquier régimen. Teniendo cualquiera de esas dos, no necesitas nada más, ni el tipo de discapacidad, ni el porcentaje de discapacidad. La COMPIN no te entrega un registro nacional de la discapacidad si es que tu porcentaje de discapacidad no alcanza para considerarte una persona con discapacidad y solamente tener deficiencia. Por lo tanto, si tiene el carnet de la discapacidad, es suficiente. Y acá te hacen otra pregunta, Andrea, dice, si, Alan Méndez dice, si contraté a una persona con discapacidad en diciembre de 2025, ¿queda fuera del conteo para el cumplimiento del 1%? No, porque si la tienes contratada para durante enero, es una persona que tú tienes entonces que te suma al 1% que tienes que tener para el año 2026. Lo que pasa es que no te suma si la contrataste en diciembre y tú tienes, por ejemplo, una laguna en octubre, no te suma para cumplir el déficit de octubre. Debieras de haber hecho la declaración ahí en octubre y la medida complementaria. Y otra pregunta que hacen acá, te la hace Liliana Neira. Si el trabajador estaba contratado, se me corrió, toma un segundo, desde el mes de abril, pero el registro se hizo recién en la Dirección del Trabajo en julio, ¿desde qué mes cumpliría? ¿Desde abril o desde julio? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? No entendí. Si el trabajador contrató a un trabajador en abril, pero recién hizo el Ya, registro en julio. no hay problema. Mira, lo que dice la Dirección del Trabajo es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los diagnósticos y los catastros en las empresas, y hay personas que ya están contratadas, te vale desde el día 1 del contrato, aunque tú le informes recién, suba recién el contrato en diciembre. Lo interesante que pone la DT en esta instancia es que si tú sacas el carnet de la discapacidad, por ejemplo, en diciembre, pero estoy contratado desde abril, corre desde abril el porcentaje, te suma para tu porcentaje. ¿Más? Acá hay otra. Dice Aranza Hernández. Aplica para el conteo una persona con pensión de invalidez, la cual lleva años trabajando con nosotros, pero este año recién la quieren declarar. Entonces no. Hasta que no tenga el Registro Nacional de la Discapacidad o una pensión de invalidez, no ¿Tiene se la puede pensión? contabilizar como persona con discapacidad. ¿Tiene la pensión, Andrea? Ah, si tiene la pensión, por supuesto que sí. Desde el día 1, entonces, que tú la tienes contratada. Ya, Andrea, aquí hay otra. Dice, ¿cómo puede el gestor de inclusión tener permiso para realizar la declaración jurada en la ADT? Me imagino que se refiere a la comunicación electrónica.
No entiendo por qué tiene que tener permiso, es la ley. No, se refiere a si la declaración la puede hacer el gestor. La va a poder hacer Ah, siempre y cuando por la empresa supuesto. autorice a ese gestor. Ya recordemos que supuesto. para hacer la declaración o ingresar a la dirección del trabajo tenemos que tener autorización de la empresa. Entonces, si usted está O sea, autorizado no con su solamente clave única, no va a autorización, haber ningún tienes problema. que entrar, claro, te tienen que tener autorizado en la página de la ADT para poder ingresar. Por Por ejemplo, en eso, el tiene que caso tener la nuestro, en autorización. Fundación Tacal, no cualquiera ingresa a la página como empleador y tienes que poder entrar como empleador, ¿no? Exacto, Entonces, sí, tienen que darte la autorización en la empresa. efectivamente. ¿Seguimos? Y alguien pregunta los plazos para realizar la comunicación electrónica. ¿Hasta cuándo se puede hacer? Desde el 1 de enero al 31 de enero. Exacto. Ahí como recomendación, como tips, es que lo puedan hacer lo antes posible, porque generalmente como buen chileno, todos dejamos para última hora y la plataforma es bastante inestable la última semana, sobre todo la última. ¿Ya? Entonces ahí como Sí. consejo es que puedan hacerla lo antes posible. Oye, la Ya, acá Irina te hacen hace una buena esa misma pregunta. pregunta te iba a decir, Andrea, dale. ¿El gestor que sube la comunicación puede ser contrato honorario? No. La ley dice que tiene que estar contratado con contrato de trabajo y no en cualquier área de la empresa. Tiene que estar contratado en el área de recursos humanos. Súper buena esa pregunta, porque Y generalmente debe la estar gente ingresada en el se... REL, ya para que la tomen en Además, consideración. claro, sí, perfecto. Y acá hay Un una complemento. pregunta, lo dice Catalina, dice, ¿la donación se tenía que hacer en enero o diciembre? A ver, las donaciones año 2025 debieran de haberse hecho año 2025 para rectificar, ¿no es cierto? Porque tuviste una pérdida laboral, cualquiera sea. Y la de ahora, la del 1 de enero, se hacen todas ahora en el 2026. En enero del 2026, para poder emitir los certificados número 60 y ustedes puedan subir esos certificados en la declaración. Andrea, mira, le O, vamos a utilizar el espérate, micrófono. es que Ah, dale. aquí hay un punto que me gustaría dejar súper en claro. Cuando a ti te hacen un certificado número 60, por ejemplo, yo puedo tener un proyecto funcionando en Coquimbo, pero las oficinas de Fundación Tacal están en Santiago y Fundación Tacal no tiene oficina en la región de Coquimbo. Por lo tanto, cuando tú vas a pagar ese 50% en otra región, tiene que ser otra fundación que la que le pagaste es la otra mitad, tiene que tener certificado número 60 y tiene que tener una dirección de la región. O sea, yo, Fundación Tacal, no puedo hacer a la distancia un proyecto para Coquimbo y decir que ese es un proyecto regional, porque mis certificados número 60 tienen la dirección de la región metropolitana. Por lo tanto, hay que tener cuidado de eso. El año pasado pasó mucho y la gente estuvo en falta y hay muchos de ellos que fueron multados. Entonces, fíjense, son detalles, pero son detalles súper relevantes para que a las personas, que las empresas, ¿no es cierto?, que están decididas a cumplir con la ley, lo hagamos correctamente. Y si tienen dudas, llámenos. Nosotros nos apegamos a la ley, no le estamos diciendo nada distinto a lo que dice la ley. Ojo con eso. Vamos, Genial. Mira, Daniela Fernando. López tiene una duda. ¿Ya? Daniela, te abrimos el micrófono para que nos puedas comentar cuál es tu duda. Sí, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Carlos. Mira, mi Más consulta fuerte, es Daniela, porfa. específica. ¿Están ahí? Ahí sí, mucho mejor. Súper. Mira, lo que pasa es que yo trabajo en una universidad y nosotros contamos con una política que es general, que incluye otras leyes de inclusión que tienen que ver con la educación superior. ¿Ya? Nosotros lo que hicimos en años anteriores para la notificación fue crear como un apéndice de esta como política general que tenemos dentro de la universidad. Sin embargo, como que nos gustaría para tener peso ver si podemos este año notificar con la ley, con la política que tenemos general, que aplica tanto para estudiantes, para funcionarios y para todas las personas que trabajan dentro de la universidad. Mira, O me piden exclusivamente que sea solo inclusión laboral. sí, lo puedes hacer y puedes poner un anexo.
por ejemplo, para que no esté fuera de la ley, ¿no es cierto? Nuestra política de inclusión en todo el amplio sentido es esta. Sin embargo, tenemos este anexo para cumplir con esta ley, porque la ley pide que sea exclusivo para esta ley. Entonces, de todas formas, tengo que subir los dos documentos. Yo creo que sí. Te vas más a la segura. Ya que estás cumpliendo, ¿no es cierto? Lo tienes. Súper importante que puedas de verdad informarlo adecuadamente y más vale de más que de menos. Ya, perfecto. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Carlos. De nada. Dale. Andrea, te hacen otra pregunta. Si tengo un Ya. trabajador que lleva tiempo en la empresa, pero recién me di cuenta que tenía credencial de discapacidad o la pensión, ¿cómo lo hago? A ver, de nuevo. Dame otra vez. Si tengo un trabajador que lleva tiempo trabajando en mi empresa y luego de meses o años me doy cuenta que tiene de que credencial de tiene discapacidad. Se Ya, puede ahí lo- valer. Sí, dale. dale. Ah, ya. No, Ahí lo importante va a ser siempre, como le contesté a... Ahí se me fue el chat, pero si es una persona que ya lleva tiempo en la empresa, ¿cierto? Y que ustedes recién identificaron que tiene algún tipo de discapacidad o tiene la credencial, lo importante es que ustedes generen un anexo de contrato a esta persona, donde ustedes van a indicar que de tal fecha la persona es parte del proceso de inclusión del laboral o con esa persona ustedes están cumpliendo la ley 21.015, ¿ya? Hay que entender que hay personas que llevan tiempo en la organización, por ende, después de muchos años yo no le puedo finiquitar para solamente ejecutar este proceso, sino más bien se genera un anexo de contrato, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y ese anexo es lo que yo declaro en la dirección del trabajo, en el REL específicamente. Perfecto. Mira, hay un lote de preguntas, ¿ah? Sin embargo, Mira, no Catalina sé. nos dice, si en enero pago por Mm, incumplimiento durante todo el año, ¿no tengo la mm. obligación de cumplir ya que pagué o no? Mira, ante Catalina, ante una fiscalización, efectivamente no te podrían multar por dar cumplimiento porque tomaste una medida subsidiaria, ¿ya? Pero el espíritu de la ley siempre va a ser la contratación, así que siempre te vamos a invitar a que contrates, ¿ya? Dentro de la posibilidad que ustedes tengan como empresa. Pero efectivamente, si tú tomaste la medida subsidiaria y te fiscalizan, no habría ningún tipo de multa por el cumplimiento. Sí. Hay dos manitos, ¿ah? Iva tiene la manito parada y Sebastián. Si quieren, les habilitas el Iva tiene micrófono. autorizado el micrófono. ¿Ya? Iva, sí. Está autorizado para que puedas hacer tu pregunta. Iva, ¿tienes habilitado el micrófono? Sebastián lo tiene habilitado. Ahora sí, Iva también. listo. Ahora sí. ¿Me escuchas? Dale. Sí. Hola, buen día. Sí, quería hacer una consulta con respecto a lo que es el plan y la política. Porque la política que nosotros tenemos incluye lo que es el plan, el diagnóstico, todo. Entonces, no sé, no me he metido a la dirección del trabajo porque no sé si tiene problemas, estoy bloqueada con el usuario. Pero el año pasado, cuando yo realicé la comunicación electrónica, solamente ingresé la política que contenía todo esto. Entonces, no sé si este año tengo que separarlo y hacer mi plan de capacitación, mis planes de acción por separado de la política, porque está incluido dentro de la política. Este año también tuvimos actualización de la política, así que no sé si es solamente un único documento o varios documentos. Tú lo puedes explicitar en tu declaración que en la política están los tres planes. Yo creo que no hay problema, ¿no? Aparte lo puedes poner en negrilla, ¿no? Un poquitito como para resaltarlo respecto a... Pero yo creo que no hay dificultad. Ya, muchas gracias. Sebastián, Exacto. no quiero. Habilítate a Sebastián, por favor. Ahora está autorizado. Ahora, Sebastián. ya se va. Ahora sí, muchas gracias. Hola Andrea, Carlos. Quiero hacer una Hola. consulta, aunque Carlos creo que respondió un poco la duda que tenemos nosotros. Yo les comentaba en el chat que somos 3.000, cerca de 3.200, 3.300 colaboradores bajo un solo root en nuestra congregación educacional. Y nosotros, yo tenía acceso a dos borradores, uno que era 2023 y 2024, ¿ya? Pero entiendo que en esos borradores se pagó una multa. Entiendo que creo que hubo una multa en su momento que era bastante baja, entendiendo.
Entonces, este año, 2025, cuando tratamos de regularizar, nos dimos cuenta que habían 14 personas con discapacidad ingresadas en la página de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Luego de eso, todos los meses fuimos haciendo un llamado, ¿cierto?, a los administradores de los colegios, hasta que llegamos a 28 trabajadores que ya estaban contratados en la congregación, pero que no habían sido informados al empleador. Entonces, nosotros hicimos un cálculo con la jefatura y eran cerca de 250 millones por las personas que no estuvieron contratadas. Y le hago la pregunta porque algo comentó Carlos, ¿cómo yo demuestro que sí esas personas primero tenían la credencial, pero no había sido notificado el empleador? Porque nosotros necesitamos decirle, ¿sabes qué? En enero o en enero del 2024 esa persona ya estaba con su carnet de discapacidad, ya estaba en la empresa, pero actualmente en la ADT me aparece tal como yo te digo, enero 14 trabajadores, febrero 16, etcétera. Lo que pasa es que la DT no te va a poner los trabajadores que tienen discapacidad si tú no lo has informado, Ya, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú tienes que hacer es llamar a la DT o poner a través de la OIRS que te incorporan los trabajadores para que puedas entonces considerarlo desde enero. ya, Y entonces tienes que cubrir solamente de 18 a 32, claro. ¿no es cierto? Eh, si no tienes respuesta, yo creo que de todas maneras describiría el problema en la comunicación electrónica y subiría los certificados número 60 de las personas que te hacen falta, que no son tantas, Son 4, claro, son 4 porque tengo ¿no es 28, cierto? 29. Que tiene mucho más sentido. Aparte, la misma DT nos informó a nosotros que si tú no lo tienes subido porque desconocías que la persona tenía discapacidad, no es lógico que tú no lo puedas contabilizar. Así que dale con confianza. Yo creo que no hay problema. Muy agradecido de la respuesta. Sebastián, igual de todas maneras, si necesitas que lo revisemos como muy particularmente, escríbenos, mándanos tu disponibilidad, agendamos una reunión y lo vamos revisando con el ejemplo directo, ¿ya? Para que si no hay ningún dato, lo revisamos de manera interna y ahí te podemos orientar. Súper, le escribo, muchas gracias. De nada. Stephanie tiene la Andrea. mano levantada. Sí, mira, por ahí preguntaban delante si es que solamente el gestor de inclusión puede hacer la comunicación electrónica. No, no. Cualquier persona puede hacer la comunicación electrónica, lo que pasa es que tiene que tener la información necesaria para poder hacerla correctamente. En general lo hacen funcionarios del área de recursos humanos y muchas veces lo hacen los gestores porque son los que están más encima de este tema. Pero si hay un gestor, como hay en muchas empresas que certificaron a una persona, pero ese gestor de verdad no hace muchos trabajos en el área de discapacidad y la que se ha ocupado es a lo mismo, cualquier persona de recursos humanos puede hacer la declaración quien estime y tenga la autorización de la empresa para hacerlo. Exacto, el único requisito, entre comillas, es que tengan un perfil como representante de la empresa, ¿ya? Ahí hay Si no, muchas no puedes empresas, entrar a la ADT. exacto, Claro. hay muchas empresas que lo hacen en conjunto con el gestor, pero no es el gestor directamente quien informa, ¿ya? Ahí Stephanie tiene Habilítale a habilitado, Stephanie. sí, está habilitado Stephanie para que nos puedas contar. Gracias, hola, buenas tardes, Andrea, Fernanda. Hola, Stephanie. Tengo una duda, me quedó una duda con respecto a lo que habló Carlos, con respecto al tema como de un anexo de contrato, para ver si entendí bien. Entonces, ¿es necesario que todas las personas con discapacidad tengan un apartado en su contrato de trabajo indicando que corresponden a la ley de inclusión? Es recomendable. Pero no es No es excluyente, pero es Ya. recomendable. Ya, perfecto. Y no es excluyente porque hay muchas personas con discapacidad que no tienen interés de que quede esa información en el área de recursos humanos. Claro. Pero es una Exacto, ahí- recomendación, no es una obligatoriedad. Ya, Ahí perfecto. siempre se debe informar el caso de alguna persona con discapacidad o con pensión de invalidez, siempre y cuando la persona autorice, ¿ya? Ya. Hay personas que autorizan y tú puedes tener el respaldo incluso de su credencial, pero siempre va a depender de la autorización que te dé cada colaborador. Ya, perfecto. Me queda claro entonces. Súper. Muchas gracias. De nada. Paula, ¿la habilitaste? Está habilitada. Listo, Paula. Hola.
Hola. Hola. Era un poco en el mismo camino de Stephanie. Nosotros, nuestros trabajadores, los habilitamos en el año 2018. Hicimos todo su proceso de credencial de discapacidad y nosotros nunca les hemos hecho un contrato porque para nosotros sería un acto discriminatorio. Para nosotros son trabajadores al igual que los otros. Por lo tanto, nunca hemos hecho nada en ese sentido. Obviamente que yo me entero y tengo la imagen de la credencial o sé de la pensión de discapacidad, porque el trabajador me da la información y ahí lo subo. Y tengo trabajadores a los cuales me han dicho, no, no me gustaría que se sepa y yo no los incluyo. Esa ha sido nuestra Por supuesto. política hasta hoy día. Es la mejor. Es lejos la mejor, hacer un Paula. anexo contrato no me gusta. A mí tampoco, yo soy absolutamente contraria a todo lo que signifique tratos especiales, exclusivos, porque eso es discriminación. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Lo que pasa es que lo que nosotros pensamos no siempre es lo que piensa el Estado. El Estado, o sea, si tú te fijas, la misma ley de inclusión es una ley absolutamente excluyente, porque excluye a las empresas del área de seguridad, por ejemplo, cumplir con la ley. ¿Por qué? ¿Será que las personas con discapacidad son un riesgo? Entonces, a veces el análisis que hace el Estado no tiene nada que ver, nunca han trabajado probablemente con personas con discapacidad, y tú que llevas años en el tema, me encanta que tengas esa parada, porque las personas con discapacidad, claro, hoy día tienen una cuota y por lo tanto eso ha facilitado el ingreso al empleo. Pero yo, al igual que tú, pienso que las cosas especiales los hacen distintos y por lo tanto deja de ser un proceso de inclusión real. A mí Así que me no lo o sea, yo, hagas y perfecto. porque para mí desde el punto de vista valórico, el respeto a la privacidad, en el Por fondo es supuesto. súper importante. De hecho, nosotros sabemos de trabajadores que son y me han dicho no, y yo les he dicho, tengo dos casos a la gerencia, cuando me preguntan, tengo dos casos, pero no quieren declarar, y mi gerente me dice, si ellos no lo quieren declarar, no se incluyen, Perfecto. aunque no esté Que- cumpliendo con la norma, tengo que buscar a otro. Exacto, Yo estoy de acuerdo exactamente. contigo. Es parte de sus Totalmente de acuerdo. derechos y tiene que ver también con la privacidad de sus datos personales. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si la persona no lo autoriza, lamentablemente, en este caso, no puedes declararlo. Y ahí, como dices tú, hay que buscar otra persona. Perfecto, o sea, es lo correcto, porque en el fondo para mí es un tema Es lo más bien correcto. valórico y ético, pero Sí, si tú me dices que tengo que hacer un contrato, te juro que, o sea, me incomodaría muchísimo. Ya, entonces sigo así nomás, porque en el fondo si me detengan la credencial, para mí es, si no, no es. así Exacto. es. Perfecto, gracias. Laura, Laura, ¿tienes habilitado el micrófono? Hola, un gusto de verlas nuevamente, acá del Coordinador Eléctrico Nacional. Consulta, en términos de este diagnóstico de discapacidad que hay que subir en esta declaración, nos sirve porque nosotros tenemos un certificado del Senadis. Hicimos una especie bueno, de encuesta que fue en febrero del 2024 y luego, de acuerdo a las recomendaciones, lo volvimos a hacer a diciembre del 2024. Entonces ahí tenemos un delta de progreso, por así decirlo, de un 65 a un 87. ¿Ese nos sirve para esta declaración o habría que adjuntar algo que tenga que ver con el 2025? a ver, te sirve. Sin embargo, yo te sugiero que te juntes con Fernanda o Carlos y veamos cómo actualizamos para el 2026. Ok. En algo que además no signifique que tenemos que hacer todos los años un diagnóstico. O sea, hay Ujú. cosas que nosotros podemos decir, mira, este es tu diagnóstico, ¿no es cierto? Estos son los KPI que tenemos y estos son los KPI que tenemos para el próximo año. Y si los hemos ido cumpliendo, tienes un diagnóstico que va evolucionando sin la necesidad de volver a hacer un diagnóstico. Ok. Entonces ¿Ya? igual habría que hacer Podemos como acompañarte entonces. una especie de Obvio. informe tomando esa Claro. información. El Ya. Exactamente, diagnóstico, y diciendo cómo has avanzado en ello también, que te Ya. da un upgrading, ¿cachai?
Ok, Claro, el diagnóstico súper. es parte del informe de políticas que se tiene que informar. Y el informe de políticas considera diagnóstico, políticas de inclusión y el plan de inclusión para el año. ¿Ya? Y el diagnóstico tiene que ver con el diagnóstico a nivel de empresa, no únicamente de quizá este grupo de personas con discapacidad, sino que cómo estamos trabajando los temas de inclusión en la organización. Sí, y efectivamente el SENADIS entrega a eso se refiere como organización el nivel inclusivo que se tiene en distintos aspectos. Era bien larga la encuesta, la verdad, así que sí, eso es lo que tenemos. Pero me contacto contigo, Fernanda. Muchas gracias, Andrea, Fernanda. A ustedes. Diego, Diego, ¿tienes habilitado el micrófono? Hola, ¿se escucha? se Sí. escucha. Súper. Hola, ¿cómo están? Bien. Muy bien, gracias. Consulta. Qué bueno, me alegro. Consulta. Pasa que, bueno, desde diciembre estoy intentando realizar la medida subsidiaria por término de la relación laboral. Nosotros ya tenemos los certificados, hicimos todo el proceso. Sin embargo, al hacer esta declaración en la página de la ADT, una vez que llegamos al registro de donaciones, la ADT arroja un problema de servidor. Yo me comuniqué con la ADT y la ADT me dijo que el problema es de ellos porque su servidor es muy antiguo. El tema es que me dijeron que dejara una constancia como actuación de ministro de Fe, si no me equivoco el apartado que aparece, y la dejé, pero no nos han dado solución. Entonces me preocupa el hecho de que no hemos podido finalizar el proceso de la medida subsidiaria. Y eso eventualmente tendríamos que tenerlo al día para la comunicación electrónica, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se puede abordar esa situación? Yo creo que tienes que dejarlo en la UIRS primero y después incorporarlo en el informe. Porque Perfecto. claramente, o sea, y de este tipo, Diego, miles. O sea, miles de situaciones van a aparecer. Por eso que es recomendable que en estos primeros 15 días regularicemos todo para tener tiempo de poder aclarar con la DT, porque si lo dejamos todo para el último minuto, no es solamente que la página de la DT todos los años se colapsa, pero si no, no vamos a poder aclarar con ellos todos estos problemas que tienen. Y efectivamente, no tienen uno, tienen muchos. Sí, Así ahí, que, Diego, lo que te podemos recomendar es, bueno, ya dejaste la constancia, ideal que puedas mandar un correo, lo que al menos nosotros siempre recomendamos es tratar de dejar constancia por todos los medios posibles y ojalá si es que mandas un correo, imprimirlo y guardarlo en una carpetita ahí como respaldo, siempre, y de todas maneras, como para tu tranquilidad, el no haber hecho eso el 2025 no va a ser impedimento para hacer la comunicación ahora en enero. Pero hay que tener ojo que al no haberla realizado está sujeto a multas, ¿ya? Entonces, si quieres, de nuevo la invitación, podemos agendar una reunión, revisar tu caso particular y poder darte orientaciones en caso, o sea, en base a tu caso. O sería ideal. Les envié un correo al que enviaron asesorías @ perfecto. pero me rebotó el correo. Ya, mentira. Mira, te vamos a dejar Bueno, aquí otra si opción rebota el quizás. correo, que te Mira, escriban quizás estaba directo, mal Fernanda. escrito, porque nos han llegado correos ya de gente de aquí del webinar, Ya, ¿ya? súper. Ahí lo volví a dejar en el chat para que intentes de nuevo. Y si no, déjanos aquí tu correíto, igual nosotros te podemos escribir. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Karina, Está autorizada con el micrófono. Hola Andrea, hola Fernanda. hola Hola. Karina. Oye, súper cortito y quizás va a ser un poco reiterativo, pero estuve leyendo el chat y varios tenemos esa duda. Imaginemos que yo contrato a la persona ahora en enero y la persona no declara que se encuentra en situación de discapacidad, ya sea con credencial o pensión, pero Ujú. resulta que sí me lo informa en febrero y yo ya la ingresé al registro, al REL, en enero. Entonces, si en febrero me pone a disposición el documento, ¿se puede en el REL tiquear algo que diga que se hace, que la persona se encuentra en situación de discapacidad? Porque eso es lo que genera un poco de confusión con esto que se mencionaba del anexo. O ahí tengo que hacer un anexo y hacer como este nuevo registro. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Se entiende.
No es necesario hacer el anexo. Sí, La dirección de trabajo lo recomienda como para mayor claridad, claro. pero yo comparto con Paula que eso a veces es súper excluyente. Pero dicho lo anterior, si tú quieres hacerlo, no hay problema, ¿ya? Lo importante aquí es que la persona efectivamente tenga el Registro Nacional de la Discapacidad, tú no se lo tienes que pedir, no lo necesitas físicamente. Sí, Basta mi con que duda la es persona tenga. con Eso respecto es al REL. suficiente. En el REL, lo que pasa es que eso no lo he podido ver porque no he ingresado. Si yo ingresé a la persona en enero, en febrero, ¿puedo cliclear algo que en el fondo me Por su- permita declararla? Por supuesto que sí. Sí, te Ah, ya, permite sí, modificarla. ya, fantástico. Eso era, porque con eso Solamente me queda que, claro que no es necesario lo del anexo. claro, ahí la única observación es que si en enero tú tuviste que donar, porque no tenías a la persona, aunque estaba contratada pero no estaba declarada, no se te va a hacer ningún tipo de devolución, por ejemplo, si es que tomaste la medida de donación, ¿ya? Pero sí te va a contar para el año. Entiendo, porque también se cruzaba un poco con lo que mencionaron anteriormente. Alguien preguntó si yo, por ejemplo, contraté a una persona el 2024 y el 2025 recién, ¿cierto?, declaró que se encontraba en situación de discapacidad. Se comentó que se hacía como retroactivo este cumplimiento, pero lo encontré medio raro, ¿no? Se valida como persona con discapacidad, no significa que nadie te pueda devolver, porque esos certificados número 60 ¿Mm? que nosotros emitimos, por ejemplo, van a impuestos internos, donde mantienen el registro, van a Mideso, van a la DT. Entonces, no hay cómo devolver el certificado y los fondos. Entonces, lo que sí te cuenta como como si la persona hubiese estado registrada desde esa época, pero si hiciste donación Claro. o informaste o alguna otra medida subsidiaria, no significa que entonces no pasa nada. Ahora, si tú no hiciste donación y llega una fiscalización, esa persona sí te vale por la cuota. A eso me refería. Ya, fantástico, entiendo. ¿Mm? Muchas gracias. A ti. Carmen, Ya, Carmen, está autorizada. Ahí mientras habla Carmen, bueno, agradecerle a los que están Ay, sí. conectados todavía. Hay algunos que Sí, se tienen que pero retirar, no hay problema. Después, de todas maneras, esto va a estar grabado y se va a subir en nuestras redes sociales para que lo puedan revisar. Y quienes necesiten resolver algunas dudas, podemos ahí quedar unos minutitos más. ya, ¿se escucha? ¿Ahora sí? sí se escucha. Sí, Dale. ya. Hola Andrea, Fernanda. Mira, Hola. solo complementar lo anterior, en el caso nuestro, hacemos el anexo de contrato, pero obviamente le informamos al trabajador o trabajadora de qué se trata el anexo, que es para dejar además registrado y una evidencia de que voluntariamente él nos autorizó para incorporarlo en el programa y en la ley de inclusión, ya sea con el respaldo de la credencial o de la pensión de invalidez. Y la verdad es que no ha sido tema, al contrario, ha favorecido, digamos, la confianza en el proceso y es como otra mirada del anexo, distinta a la que ustedes estaban mencionando, por eso se los quería decir. Acá no ha funcionado bien porque no ha sido un tema de ni discriminación, sino al contrario, como ellos lo han hecho voluntariamente, valoran también de que eso sea, eso quede como claro para ambas partes, digamos. Perfecto. Fernando. Sí, ahí, bueno, Claudia tenía otra duda. Está autorizado el micrófono. Ahí, ¿me escucha? Perfecto. Sí, ya, gracias. Hola Andrea, hola Fernanda. Yo tengo una sola inquietud. Nosotros teníamos un plan de acción del 2022 al 2025 y se cumplió a cabalidad. Entonces Qué vamos bueno. a generar un Felicitaciones. nuevo, muchas gracias. Ujú. Vamos a generar un nuevo plan. Estamos en eso ahora para el próximo año, para este año 2026 en adelante. Entonces, lo que subimos como evidencia, ¿es el que ya se cumplió o el que estamos generando ahora para lo que se viene en adelante de este año? Yo creo que tienes que subir el nuevo.
informar en el informe, ¿no es cierto?, que se cumplió a cabalidad, lo planificado hasta el año 2025, por lo tanto subes uno nuevo. Si lo tienes hecho, fantástico. Ujú, Exacto. ya. La comunicación electrónica de enero es proyectiva, entonces todo lo que ustedes informen tiene que ver con lo que van a realizar durante el Entonces, en 2026. adelante, ya, la comunicación de Exacto, enero es proyectiva, entonces, perfecto. exacto. Ya, Sí, muchas gracias, clarísimo. de Ah, qué nada. bueno, Claudia. Viviana. Hola Andrea, hola Fernanda. Hola. Mi consulta también va asociada un poco a la política de los diagnósticos. Nosotros hicimos con ustedes un diagnóstico en el 2023 y en base a eso hemos ido realizando las acciones y nuestros planes de acción de los siguientes años, ¿ya? Pero no hemos hecho un nuevo diagnóstico, así como lo hicimos con ustedes, así de completo, ¿ya? Entonces, dado que no lo tenemos, lo habíamos puesto en el plan de acción del 2025 y no logramos hacerlo, contingencias de la empresa. eh, no sé si lo tenemos que poner en el plan de acción de este año y qué subimos como diagnóstico. Escuché hace un rato que hablaron de que podíamos hacer como también una especie como de diagnóstico en base a los avances que hemos tenido durante el tiempo, porque ahora nosotros estamos cumpliendo con nuestra cuota y excedemos, de hecho, y tenemos las capacitaciones, tenemos todo lo demás, pero en el diagnóstico como que estamos ahí, nos falta un actualizado, pero no sé si basta con hacer como un reporte respecto del avance que hemos tenido. Yo creo que es súper importante reportar los avances y cuáles son los desafíos para el 2026. Como te dice Fernanda, como es proyectivo, es bueno que tenga el desafío del año 2026 y si necesitas apoyo, por supuesto, estamos aquí para apoyarte. Queremos tener tremendos desafíos y empresas que sean eh, líderes, ¿no?, en toda esta área. Ya, pero Así podría que servir que en el fondo pongamos sí, por supuesto que lo sí, que avanzamos y lo que esperamos para este año como diagnóstico. por Sí, de supuesto todas que sí. maneras. Ya, perfecto. Lo Ya, puede hacer súper. y durante el año ejecutar un diagnóstico más a profundidad, ya para Ya, poder comunicar después. ya, ya. Entonces lo pongo como en el diagnóstico y en el plan de acción también como asociado. Así Exacto. es. Ya, Genial. perfecto. Muchas gracias. A De ti, nada. Carolina. Hola, buenas tardes, Andrea, Fernanda. Hola, Carolina. Yo solo quería hacer un aporte porque vi que había gente que estaba con problemas con el REL. Ya, Sí. nosotros el 2024, cuando se ocupó por primera vez el REL, en el fondo migraban las personas con discapacidad desde el REL, Mm. yo venía llegando acá a la empresa, habíamos hecho el diagnóstico y todo, y el REL estaba desordenado. Había gente registrada que no tenía discapacidad, ya, y Sí, fue un proceso difícil de fue muy implementar. difícil, Mm, exacto. Pero sí. les quería recomendar, que fue lo que hicimos acá, fue contactarnos directamente con la DT. Yo a través de la VIRS escribí una consulta y me contactaron de la DT y una persona trabajó conmigo durante una semana para poder cuadrar el REL, según las personas con Fantástico. discapacidad registradas. De hecho, ellos me decían, borra esto otro, todo lo dejé registrado obviamente con los correos, porque correos iban y venían, y hubo personas que yo no pude borrar, ¿ya? Que no pudimos cambiar y lo hicieron ellos por detrás, en el fondo en su sistema. Y todo eso obviamente con los respaldos de que fue todo autorizado a través de la ADT. Y con eso dejamos el REL cuadradito. Y luego de eso, Súper. acá por procedimiento, solo yo, que soy la gestora de inclusión, ingreso a la persona con discapacidad o si hay una desvinculación, yo misma la saco del REL. Entonces, con eso hemos Espectacular. mantenido el orden en el registro electrónico laboral. Era Mm, solo ese el aporte que quería hacer y que, como les genial. digo, la DT nos ayudó un montón a poder ordenarlo, limpiarlo y dejarlo en el fondo listo para todas las declaraciones que vinieron después. Genial. La Leslie nos dice, sería genial si después podrían dar una charla sobre cómo llevar a cabo el plan de capacitación. Siempre he tenido dudas qué tipo de capacitaciones puede realizar el personal relacionado con la inclusión. Podemos hacer un webinar nuevo respecto a las tres políticas, por ejemplo, pero te recomiendo ahora que escribas a Fernando o Carlos en asesorías@fundaciontacal.cl para que te puedan
indicar bien tus dudas y de esa manera resolverlo. Así que muchas gracias, pero lo vamos a hacer de todas maneras. Yasna Ahumada. Hola Fernanda, hola Andrea. Yo Hola. tenía una duda. Lo que pasa es que, como ustedes dicen, la comunicación electrónica es una proyección hacia lo que vamos a cumplir el 2026, ¿verdad? Entonces, Ujú. nosotros, el 1% de personas con discapacidad son 2. Nosotros actualmente estamos cumpliendo con 6 personas. A la comunicación electrónica uno al ingresar abajo dice 6 en enero hasta diciembre del 2026. ¿Qué pasa si a mí Perfecto. se me desvincula una o dos personas? ¿Sigo Nada. cumpliendo con el 1%? El 1% es el 1%. Que tú O sea, tengas son 2 6, personas. bien por ti. Y Ya. más aún, hiper Ujú. recomendable para todas las empresas. No estar en el filo con el 1%, porque se va uno y entonces uno está en falta. incumplimiento. Entonces, no, Sí. fantástico, Yasna, me O parece sea, nuestra estupendo, proyección es llegar al 3%. Así que ahí estamos, pero maravilloso. esa era mi Te duda. podemos ayudar. Muchas gracias. Tenemos Ya, Sí, muchas gente con gracias. felicidades. discapacidad lista, preparada. Les quiero comentar que tengo profesionales y técnicos profesionales también listos para ingresar a trabajar, así que disponibles para aquello. Muchas gracias. Lorena, Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? hola, Sí, te perfecto. escuchamos bien. Ya, tengo dos dudas, pero una me la aclaró un poquito Carolina que habló delante. ¿Ustedes tienen el paso a paso de cómo ingresar para poder hacer la comunicación electrónica? Porque en mi caso, el primer año que yo lo voy a hacer, el año pasado lo hizo mi jefe, que ya no está, y por otro lado, lo que yo pude visualizar es que él el año pasado no pudo modificar o actualizar la cantidad de trabajadores que teníamos. En la página no se podía. Eso estaba hecho de mucho antes y nuestra empresa ha tenido muchos cambios, muchas variaciones de una cantidad de personas que éramos 700 personas, ahora somos 500 personas. Y también en el transcurso del año hacia atrás también hubieron muchos cambios. Por lo tanto, la información real que está ahí, o sea, que está en la ADT, en la página, no es la real, la actual. Entonces, no sé si se puede modificar o no se puede modificar, pero como decía Carolina, puedo llamar a la ADT y puedo pedir ayuda también Sí, por ahí. puedes llamar a la DT. La página, lo que la DT sube no es modificable, no la tienen siempre actualizada. Y eso hace las inconsistencias, pero sí puedes llamar, puedes resolverlo ahora. Ahora, el paso a paso, obviamente que te lo podemos entregar, felices de hacerlo, pero también lo tienes en el QR que mostramos antes. No sé si Genial. lo tomaste para Sí, bajarlo. sí, lo Ya, tomé. Muchas ahí, gracias. ahí también tienes toda la información de cómo ir paso a paso. Además están las figuritas, ¿no es cierto? La foto de lo que te va a aparecer en la DT y si tenéis dificultades, obviamente nos llamáis. Ya, Sí, muchas ahí gracias. a eso mismo iba. Si es que necesitas, como es tu primera comunicación, puede ser un proceso engorroso y que muchas veces genera miedo de, oye, si hago algo mal o cualquier cosa, estamos súper disponibles para agendar una reunión y la hacemos en conjunto, ¿ya? Tanto para ti como para cualquiera que necesite ese apoyo, nos pueden escribir y ahí los podemos ir asesorando. Súper. Daniela, la última pregunta hasta el momento. Sí, no, Sí. mira, más que nada es como comentar un poquito la experiencia, sobre todo con respecto al tema de los diagnósticos que han hablado harto. Y es que a nosotros, a lo que nos ha resultado, sobre todo el diagnóstico, porque hay que entender que uno no parte el diagnóstico de cero, o sea, todos los años el diagnóstico es distinto porque vamos avanzando. Entonces, lo que a nosotros nos ha resultado muy bien, que para el diagnóstico nosotros lo que hacemos es agarrar el plan de acción de la notificación anterior, dividirlo por ejes estratégicos y notificar qué es lo que avanzamos durante el año anterior. Y así tenemos como generamos en el fondo un piso y a partir de ese piso, de ese escenario, nosotros proyectamos el plan de acción, en este caso 2026. Así que en el diagnóstico a nosotros nos sirve mucho y en el fondo jamás nos han hecho como objeciones respecto,
es Perfecto. tomar el plan de acción anterior, ver cómo avanzamos en eso y si profundizamos en algunos ejes o generamos nuevos ejes estratégicos. Eso, así que como que para ayudar a las personas que preguntaban por el diagnóstico. El otro que preguntaban si eran varios documentos, la verdad es que la ADT deja subir uno. Entonces nosotros, si bien Exacto. tenemos 3 documentos, que es la política, el diagnóstico y el plan de acción y capacitación, los unimos en un solo PDF. Perfecto. Y también la ADT Súper. tampoco ha hecho presiones al respecto. Sí, de hecho, Estupendo. eso es lo que tienen que hacer, porque al final lo que pide la ley es el informe de políticas, que se compone a partir del diagnóstico, la política y el plan. Por eso solamente pide un documento. ¿Ya? Así que Pero súper claro, bien ahí. eso como que no es como imaginar un diagnóstico nuevo todos los años, sino que en el fondo es cómo hemos avanzado. Esa es la pregunta con la que tenemos que iniciar el diagnóstico. ¿Cómo hemos avanzado durante estos años acerca de la inclusión? ¿En qué escenario nos pone? ¿Y cómo podemos seguir mejorando? Excelente. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Parece que ya no hay más preguntas. Bueno, ya vamos quedando menos ya. Vamos solo 155. Eh, Dos cosas súper importantes. Lo primero es, háganse asesorar por gente que sabe. Hay mucha gente chanta dando vuelta porque es momento de recibir donaciones y no les interesa nada más. Em, pero háganse acompañar por quienes saben. Hay varias instituciones que somos serias en este tema y por lo tanto la invitación es esa. En segundo lugar, no dejen de llamarnos si necesitan ayuda. La Fernanda, el Carlos y yo estamos siempre disponibles para apoyarlos en lo que necesiten. Nuestro acompañamiento es permanente. No tiene que ver solamente con este mes, que es uno de los meses estresantes para el mundo de la empresa y para el mundo público, que también tiene que hacer las declaraciones. Así que la invitación es a cumplir, pero hagámoslo con alegría, sin estrés, hagámoslo a tiempo, con todos los tiempos necesarios para llamar a la ADT, esperar su respuesta, etcétera, etcétera. Lo que necesiten, si necesitan contratar personas con discapacidad, no solamente tenemos gente que trabaja en el ámbito como asistente administrativo, en el área productiva, también tenemos una base de datos interesante de profesionales y técnicos profesionales que buscan trabajo. La queja de ellos siempre es que nadie me quiere contratar por mis competencias y siempre me quieren dar un trabajo menor a mis competencias. Y el caso típico son las personas ciegas que son ingenieros comerciales trilingües y les ofrecen trabajo en call center. Pero nosotros podemos acompañarlo, hacemos ese cruce, trabajamos además con una empresa de Headhunter para que haga los análisis profesionales y que sean adecuados y ojalá podamos acompañarlos también en el cumplimiento del sueño de esas personas. Y que las empresas lo hagan con alegría. Tenemos todo el año para trabajar. Nuestra fundación es una fundación que nace no por la ley, nace para dar respuesta a las personas con discapacidad de este país. Los invitamos además a cualquiera que quiera venir a la Fundación Pacal a conocer, a empaparse de lo que hacemos, a compartir con los jóvenes. Nosotros somos puertas abiertas, felices de que ustedes puedan estar con nosotros y podamos hacer un trabajo más allá de lo que hoy día se hace acá en el país. Así que muchas gracias y felices de poder compartir con ustedes y siempre dispuestos a trabajar y apoyarlo en lo que ustedes necesiten. Un abrazo grande. Gracias por todo, se pasaron. Gracias.